Bien, hermanos, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar pidiendo la bendición del Señor para su palabra. Señor Dios nuestro, ante ti nos inclinamos con el corazón henchido de gozo por la gloria de la cruz, que tú enviaras a tu Hijo a morir para que pudiéramos dejar atrás nuestra vida y conocer la gloria de la cruz. Gracias, Señor. Y te ruego que ahora, como lluvia fuerte, como las que tú nos has brindado en estos días, que tu Espíritu descienda con bendición para todos y cada uno de nosotros, para todos los aquí presentes, aquellos en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Que tu Espíritu descienda, lave, limpie y barre de toda suciedad, autojustificación, nuestros corazones. Señor, dispone esta tierra y prepárala, la tierra de nuestro corazón, para recibir tu palabra. Y a mí, ayúdame a ser un buen sembrador de tu semilla pura, santa y vivificante, Señor. Bendice tu palabra. Bendice a esta iglesia, que nos asombremos de la gracia del Monte Calvario, de la gracia que tú nos diste en la cruz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a Lucas, capítulo 23. Vamos a Lucas 23. Y leeremos los versículos del 26 al 49. Lucas 23, versículos del 26 al 49. Es una lectura larga, aunque luego nos centraremos en menos versículos que la porción que vamos a considerar, pero esto nos va a ayudar a tener el contexto. Estamos en el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a leer a partir del versículo 26, Lucas 23, versículos del 26 al 49. Dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Yo no sé vosotros, pero uno de los momentos favoritos en las reuniones cuando estamos los cristianos conversando acerca de 1000 cosas, reuniones familiares, comidas como la que tuvimos ayer los hombres, otras, es cuando alguien se levanta o alguien dice: oye, ¿y tú cómo te convertiste? Y entonces empezamos a dar nuestro testimonio. Y solemos dar todo lujos de detalles y hablamos de situaciones anteriores, de la propia conversión, lo que pasó después, sentimientos, conflictos, problemas, pruebas, el gozo de la salvación. Es curioso porque casi siempre, si os dais cuenta, hablamos de lo externo, de las cosas que nos han pasado, y está bien, está bien. Pero es raro, pocas veces hablamos de lo interno, de eso que empezó a cambiar dentro de nosotros. Esas cosas que antes no sentíamos y ahora empezamos a sentirlas. Antes no nos importaban y ahora nos importan. Y es difícil. Realmente, hermanos, no quiero decir, pues muy mal, hermanos. No, es que es difícil hablar de la obra del Espíritu Santo en el interior del hombre. Es un misterio. ¿Recordáis lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo? Que el Espíritu Santo era como el viento que soplaba de donde quería. Y es un misterio. La conversión del alma muerta de un hombre es un misterio. Y hablar de misterios, salvo que seas, iba a decir Jiménez del Oso, este ya me queda muy lejos, salvo que seas Iker Jiménez, es difícil hablar de misterios. No sabemos, nos cuesta. Y además, a pesar de lo que decimos, que la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón es una obra sobrenatural y misteriosa, además, nuestras circunstancias también son distintas. No son las mismas circunstancias las de Noemí, las de Constelación o de Ana que las mías. Cada uno tiene sus antecedentes, sus situaciones. Así que no es fácil. Algunos, de hecho, no saben decir en qué momento exacto se convirtieron. No lo saben. No saben cuándo experimentaron la conversión. Otros sí que te lo saben decir. Yo sé que yo me convertí aquí. Lo sé, categóricamente. Yo cambié en este momento. El Señor me transformó en este momento. Pero bueno, ¿sabéis qué? Llegados a este punto, da igual. Da igual, no es tan importante saber el momento exacto o no. No nos tiene que preocupar. Al fin y al cabo, hermanos, es que independientemente de todo esto, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, si somos cristianos, tuvimos que experimentar la conversión. Esto sí que es afín absolutamente a todos de la misma manera. Y ninguna conversión es igual a otra, creo que lo acabamos de decir, pero al mismo tiempo, todas las conversiones son iguales. En un sentido externo, ninguna conversión es igual a otra. Pero interiormente, a todos nos ha tenido que ocurrir lo mismo. A todos. El mismo proceso salvador, milagroso y sobrenatural nos une. Todos experimentamos lo mismo. Ninguna conversión es igual, pero sí, tienen que haberse dado
esa serie de cosas. Todos estábamos igual de necesitados de la gracia de Dios, todos éramos igual de pecadores, todos estábamos igual de muertos en nuestros delitos y pecados, todos estábamos igual de alejados de Dios. Todos teníamos la misma necesidad de que nuestros corazones de piedra fueran cambiados en corazones de carne, en corazones vivos, que laten de amor por Dios. Todos. Así que, llegando a este punto, tenemos que enfrentar el hecho de que esto tuvo que ocurrir. Si no ocurrió, no somos cristianos. Podemos explicarlo mejor o peor. Podemos entenderlo más teológicamente o menos. Pero a todos nos tuvo que ocurrir lo mismo. Si no, no somos cristianos. Si no te ocurrió lo que a todos nos ocurrió por medio de la obra salvadora y regeneradora del Espíritu Santo, no somos cristianos. Quizá tuviste algún tipo de conversión intelectual porque te fascinó esto del Evangelio, las doctrinas, la palabra. ¿O tuviste alguna convicción emocional porque te sentiste de repente envuelto en un círculo de personas amorosas, afectuosas, que te recibían, te recogían? Leías cosas en las Escrituras que te hacían sentir diferentes emociones, pero esto no necesariamente es una conversión tampoco. La conversión es otra cosa. Y sí, todas las conversiones han de ser intelectuales, porque el Evangelio es altamente doctrinal, y todas las conversiones son emocionales, porque afectan a nuestro ser interno. No podemos quedarnos fríos ante el hecho de que Dios nos haya salvado, nos haya llamado de las tinieblas a la luz. No quiero preocuparos, ¿sí? No quiero generar un espíritu de, vaya hombre, tengo que empezar a pensar si realmente soy creyente o no. Es un hecho, hermanos, en un grupo como este, en toda congregación cristiana, suele haber personas que son creyentes y saben que son creyentes. Personas que son creyentes y todavía no saben que son creyentes. Hay personas que no son creyentes y creen que son creyentes. Y hay personas que no son creyentes y saben que no son creyentes. ¿Os he liado un poco con esto? ¿O más o menos? Es una realidad y no quiero ofender a nadie con esto. Todos tenemos que enfrentar este hecho. Todos, cuando formamos parte de una congregación cristiana. Así que, de todas formas, mi intención hoy no es desanimar a nadie. Al contrario, mi intención es animar, llevarnos a pensar, a reflexionar. En el caso de los que somos creyentes, a gozarnos en nuestra propia conversión, rememorar esos momentos y dar gracias al Señor por ellos. Y a los que no son creyentes, advertirles de su peligrosa, de su mortalmente peligrosa situación y llevarles al arrepentimiento y la fe. No yo, sino que la palabra hoy predicada os lleve o les lleve al arrepentimiento y la fe y a la vida eterna que no cesa en Cristo. Así que hemos leído toda esta porción de Lucas relativa a la crucifixión y muerte de nuestro Señor, y es verdaderamente dramática leer acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, hecho hombre, clavado en una cruz de madera, Él, el creador de los árboles, clavado en una cruz de madera, por las manos de los hombres que Él mismo había creado. Este Dios hombre, este hombre Dios humillado, golpeado, destrozado, castigado, abandonado en la cruz por todos nosotros. Esto siempre nos conmueve, de nuevo, si es que somos creyentes. O al menos debería. Pero hemos leído todo este contexto, pero nos vamos a centrar en los versículos del 39 al 43. Ahí es donde estaremos en esta mañana considerando las Escrituras. Y a menudo este pasaje, este texto se ha usado para enseñar que una persona puede ser salva en el último momento. ¿Sí? Y es verdad, admitámoslo, es posible. Este hombre en la cruz, este malhechor, en el último momento, sin poder hacer nada más que arrepentirse y creer, es salvo. Porque vamos a ver qué obras pudo hacer este hombre.
¿Se os ocurre alguna? Tratar de respirar como mucho mientras se estaba ahogando. Este hombre fue salvo en ese momento, en ese último momento, por la gracia de Dios. Ni más ni menos, porque Dios así lo quiso. Así que entendemos que este texto puede usarse para animar a aquellos que en sus últimos momentos quieren acercarse a Dios. No olvidemos una cosa, el cristianismo, nuestra fe, nuestra entera vida, es un preparatorio. Es un preparatorio para el momento en el que estemos en la gloria con el Señor. El cristianismo nos tiene que ayudar a morir. Y a partir de según qué edades, todavía más. Porque los años pasan y el reloj no para y el cuerpo se deteriora. Pero la invitación del Evangelio está ahí. Siempre está ahí, hasta el último respiro. Pero también es verdad que este texto a veces se ha utilizado para tranquilizar conciencias atormentadas. Sobre todo cuando hemos perdido a algunos seres queridos y que no recibieron el Evangelio ni recibieron al Señor y pensamos, bueno, en el último momento el Señor sabe qué pensó, qué pudo sentir. Bueno, hermanos, esto no sería una muy buena teología ni una muy buena comprensión de este texto, aunque admitimos que no sabemos. Pero lo que está claro es que todo hijo de Dios está llamado a confesar y profesar su fe de alguna manera antes de ser llamado por Dios. Pero ¿sabéis qué? Al final yo creo que el propósito de Lucas no es tanto esto, dar este consuelo a los moribundos o consolar al propio creyente cuando cree que un familiar suyo no sabe si creyó o no creyó. No, este no es el propósito de Lucas. Lucas escribe este evangelio con otro propósito. Él tiene una cosa en mente, que Cristo, el Hijo del Hombre, fue enviado por Dios el Padre a salvar a hombres de toda clase. Este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Dios en Cristo vino a salvar aquello que estaba perdido. Hombres y mujeres, ricos y pobres, ilustrados o incultos, judíos o gentiles. Todos, libres o esclavos, a todo hombre, a toda criatura, también al más miserable, necesitado y desesperado de los pecadores, como era este hombre en la cruz. También a él. También a él. Y es interesante, fijaos, dice el relato, estamos a partir ya del versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Os fijáis? El Señor crucificado entre dos malhechores. Mateo y Marcos son más específicos y los llama ladrones. Pero no ladrones de estos que te roba la cartera en el metro y ni te has enterado. No. La descripción en el idioma original es que estos eran bandidos, salteadores, gente que usaba la violencia e incluso el asesinato para robar. Asaltadores. Eso es lo que eran. Tenemos esa imagen romántica a lo Curro Jiménez, ¿no? Pero no, hermanos. Era gente muy peligrosa. Eran verdaderos criminales. Eran ladrones, codiciosos, rapaces y asesinos. Estos eran estos hombres. Ni más ni menos. Y ahora fijaos, es una burla magistral y última de Poncio Pilato. Para esto los romanos se las pintaban solas, tenían una fina ironía. Me habéis obligado y me habéis presionado a condenar a este, al cual no hallo culpable. Muy bien, irá a la cruz con un cartel de rey de los judíos y su séquito van a ser dos miserables malhechores. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Es un espectáculo burlesco maravilloso, junto con el cartel que rezaba arriba, este es el rey de los judíos, y en varios idiomas para que quedara clarito. Era una burla, pero ahí tenéis a vuestro rey y su séquito. Un criminal entre criminales, ahí lo tenéis, vuestro rey. Pero ¿sabéis qué? Que al mismo tiempo, y bendita providencia del Señor, lo que estaba haciendo
aquí Pilatos, era cumplir las palabras del profeta Isaías, que anunciaba que el Mesías sería contado con los pecadores. Y es que él lo pensó para mal, pero el Señor lo utilizó para bien. Y ahí se cumplió esta profecía 700 años antes de Cristo, escrita por el profeta Isaías, que él fue contado entre los malhechores. Y ahora vemos que uno de estos dos criminales, contagiado por el pueblo, supongo que por los líderes religiosos que estaban ahí, pero también nos podemos imaginar devorado, comido por la desesperación, por el dolor. La crucifixión era un acto muy doloroso. Era una forma de morir horrorosa. De repente empieza a insultarle, ¿sí? Como los demás, ¿no? Y además, no solamente le insulta, sino que además le está retando. Oye, y si eres el Hijo de Dios, ya de paso, o sea, encima se burlaba, ¿no? Ya, encima de paso nos salvas a nosotros contigo, ¿no? Bueno, no sea que al final este Mesías algo tuviera de Mesías, ¿no? Pues vamos a aprovechar. Qué forma tan triste de morir, ¿no? ¿Cómo se parece esto a la actitud de muchos? Aún hoy en día. Muchos hoy en día que burlona y retadoramente se vuelven hacia Cristo y le insultan y blasfeman contra él y se ríen. O aquellos que al final de sus vidas piensan que, bueno, si hay un Dios, ¿no? Pues bueno, no creo en ti, no vivo conforme a tus mandamientos, no entiendo toda esta pantomima del cristianismo que os habéis montado, pero bueno, si existe, como Él es bueno, al final me perdonará. ¿Y cuánta gente hay de camino al infierno hoy en día con esta particular teología, verdad? Pensando que como Dios es bueno, puedo vivir como quiera y al final el Señor me perdonará. No pasa nada. Él es bueno. Sí, Él es bueno, pero también es justo y santo. No lo olvidemos. La actitud de este ladrón también nos enseña una cosa, hermanos. La cercanía de la muerte no necesariamente va a llevar a alguien a la conversión. ¿Cuántas veces pensamos de alguien que tiene problemas en su vida, en su matrimonio, problemas serios de salud, y dices, bueno, esto ya se le ha predicado el Evangelio y esto le va a hacer reaccionar? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Esto le va a hacer ver su necesidad de Cristo, porque es muy fuerte lo que ha pasado. No. A veces se vuelven hasta peores. Tristemente, aun con la oferta de gracia y salvación delante de ellos, se vuelven hasta peores. No. Las penalidades no siempre nos llevan al arrepentimiento y la fe. Pero sigamos. Reparemos ahora en el otro bandido. Dice Lucas, respondiendo el otro, y creo que sobre esto vamos a estar un buen rato discutiendo, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí. Hay otras traducciones que dicen, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, amigos, lo que estamos viendo aquí es un misterio y un milagro, como toda conversión a Cristo lo es. Un misterio y un milagro. Este pecador, de una forma inexplicable, se convierte. Quizá nos hemos imaginado a veces como la tradición católica mayormente se ha empeñado en llamar a este hombre el buen ladrón. ¿Sí? ¿Lo habéis oído? El buen ladrón, Dimas, el mal ladrón, Gistas, no sé de dónde sacan los nombres, pero igual admitamos que pudieran llamarse así. Yo no lo creo, pero en cualquier caso es igual. El mal ladrón, el buen ladrón, que es un contrasentido, ¿no? Del buen ladrón y ser bueno.
robar y un poco extraño, pero es igual, el buen ladrón. Entendemos lo que nos quieren decir, porque se arrepiente, ¿no? Porque era bueno. Vaya, qué cosas, ¿eh? Un hombre, quizá pensemos, llevado al delito por las circunstancias adversas de la vida, por la presión, por su clase social, y que ha pasado sus últimas horas en la celda arrepintiéndose y pensando en todo lo mal que ha hecho en su vida, y camino del Calvario contrito por todo ese mal, se arrepiente. Y, hermanos, para empezar, me estoy montando la película. Los evangelios no nos dicen nada de esto. No nos dicen nada. Pero vamos a atenernos a lo que sí que nos dicen. Este hombre, desde el pretorio, desde la cárcel, en la Torre Antonia, donde estaba preso Jesús, y estos dos malhechores, este hombre, desde ese lugar de ejecución hasta el Gólgota, hasta el Calvario, había visto y oído muchas cosas. Posiblemente de antes. Y estas cosas las hemos leído. Y desconocemos la formación teológica de este condenado. Posiblemente no sería muy amplia. Pero nadie en Jerusalén era ajeno a la entrada triunfal de Jesús en la ciudad, aclamado como el Mesías, el Rey de Israel, hacía apenas unos días. Nadie era ajeno. Vamos a decirlo, el Señor Jesucristo era una celebrity. Era alguien muy, muy popular, posiblemente la persona más popular en aquel momento en Israel. Se había oído hablar seguramente este ladrón de su entrada triunfal en Jerusalén. Nadie en Israel, en Palestina, desconocía su ministerio de 3 años de enseñanza, de milagros, de confrontación contra la religiosidad de los líderes judíos. Era alguien popular, admirado, tenido en cuenta. Era un rabí, es decir, un maestro de la ley. Incluso sus enemigos le llamaban así. Era un maestro. Todo el mundo sabía de sus predicciones acerca de cuando él volviera en su reino. Sí, no entendían nada, pero pensaban que vendría en su reino a librarles del yugo de los romanos e instaurar para siempre en Jerusalén el trono de Dios. Y todo esto lo sabía este hombre, todo esto lo sabía. Pero hermanos, ninguna de estas cosas hizo que este hombre se convirtiera. ¿Pudo usarlas hasta cierto punto el Señor? Pudo usarlas. Pero ninguna de estas cosas hizo que este hombre se convirtiera. ¿Por qué digo esto? Bien, Lucas se está centrando exclusivamente en este relato, en este pasaje, en esta conversación entre los malhechores, Jesús. Pero los otros 2 evangelistas sinópticos, tenemos a Marcos y tenemos a Mateo, están hablando en términos más generales y nos dan una visión reveladora de lo que realmente estaba pasando ahí. Os voy a decir lo que dice Mateo, que es exactamente lo mismo que dice Marcos. Atención, Mateo 27:44 dice: lo mismo también le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Este hombre hacía apenas unos minutos estaba injuriando a Jesús también. No era solo el otro. Los 2 estaban injuriando a Cristo. Los 2 estaban, dice el texto griego, blasfemando contra Cristo. Así que nos podemos imaginar las cosas que estaban diciéndole al Señor. El mal ladrón y este buen ladrón. Aquí no había ningún buen ladrón. Había 2 hombres que en su desesperación, en su odio, en su miedo y en su agonía estaban blasfemando contra Cristo. Los 2. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué nos dice esto Lucas? Que de repente uno de los 2 de repente cambia. ¿Es una contradicción? No, hermanos, no es una contradicción. Ya os he dicho, los 2 evangelistas anteriores hablan en términos generales. Lucas es específico. Este hombre, en un momento preciso, colgado en la cruz, en sus últimos alientos de vida, se convirtió. Experimentó el nuevo nacimiento. Pasó a ser un hijo de Dios, un hijo del reino de los cielos, un hermano nuestro.
Es increíble, hermanos. Se estaba burlando junto con su compañero, con el pueblo, con los soldados, con los líderes religiosos, y de repente cambia. ¿Nos sorprende? Pues no debería de sorprenderte, no debería de sorprendernos. Este hombre somos tú y yo. Todos somos este hombre. Todos fuimos este hombre. Blasfemos contra Dios. Burladores hacia Dios. Enemigos de Dios. Pero en un momento determinado, todo esto cambió. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y algo cambió. Todos con nuestra vida de pecado blasfemábamos y ofendíamos a Dios, porque al fin y al cabo, aunque no dijéramos ninguna mala palabra acerca de Dios, el no vivir conforme a la voluntad de Dios ya es blasfemar contra Dios. Ah, si solo fueran palabras irreflexivas. No, nuestra vida de incumplimiento de la ley de Dios es la mayor blasfemia que podemos presentar ante el Padre y ante el Hijo. Nuestros hechos corrompidos. No fuimos creados para vivir en contra de Dios, de espaldas a Dios, sin Dios. Si es que puede existir algo así, vivir sin Dios. No, blasfemos, muertos, pecadores. Pero en un momento dado, hermanos, todo esto cambió y dio un giro de 180 grados en nuestra vida. Un giro de 180 grados hacia la cruz, hacia Cristo. Como este hombre, de estar blasfemando a de repente dirigirse a la cruz de Cristo. Dice el himno que hemos cantado, Sublime Gracia, en su versión en inglés: asombrosa gracia, qué dulce suena a mis oídos, que salvó a un desgraciado como yo. Estuve perdido, pero fui encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Lo que ocurrió a aquel ladrón, hermanos, es aquello que tuvo que ocurrirnos inevitablemente a todos nosotros. Exactamente lo mismo. La gracia del Señor nos alcanzó. Fue una obra divina en contra de quiénes éramos, de cómo veíamos el mundo, de cómo nos percibíamos a nosotros mismos, de cómo percibíamos a Dios. Todo eso acabó de un plumazo y miramos a la cruz de Cristo. En medio de su ceguera, en medio de su perdición, el Espíritu Santo le hizo ver a este hombre el carácter santo de Cristo. Cristo, en medio de aquel terrible dolor, no injuriaba en su santidad a sus angustiadores. Eso solo lo puede hacer alguien verdaderamente santo. Silencioso como una oveja que va al matadero. Vio a Cristo el profeta decir aquellas terribles palabras a las mujeres de Jerusalén acerca del juicio que les esperaba. Vio a Cristo, el gran sumo sacerdote, intercediendo por aquellos pecadores que le estaban colgando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre vio a Cristo, el Hijo Eterno, clamando al Padre Eterno. Este hombre miró el letrero y vio el título de Cristo, el Rey. Este hombre a este hombre no le fue predicado el Evangelio. Este hombre vio el Evangelio. Lo vio. Su Biblia fue todo lo que vio delante de él. La profecía cumplida en el monte Calvario, de Dios enviando a su santo Hijo a morir en lugar de los pecados de su pueblo. No yo hablar del glorioso intercambio,
no oyó hablar de Cristo el Santo, el sacerdote, el justo, el profeta, el Rey, el Hijo de Dios muriendo por los injustos. Él lo vio, lo vio. Entonces se produjo el invariable proceso de arrepentimiento y fe que todo creyente auténtico tiene que experimentar. Y un proceso que solo la gracia de Dios puede otorgar. No lo podemos fabricar ni tú ni yo. Nosotros no lo hicimos. Él nos hizo así. Él nos llevó a ese punto. Y es lo que vamos a considerar ahora brevemente. Una verdadera conversión a Cristo ha de tener al menos los siguientes 7 rasgos. 7. Al menos. Y creo que me quedo corto. Pero como es un número bonito y redondo, y creo que el texto nos está hablando precisamente de estos rasgos, vamos a centrarnos en ellos. Primeramente, una verdadera conversión necesita primeramente temor de Dios. Temor de Dios. Cuidado, no un miedo morboso. No. Temor, reverencia, un respeto enorme y solemne a quién es Dios. Este malhechor pasó de los insultos al temor de haber ofendido a Dios. Fijaos, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, le dice el malhechor al otro. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este hombre de repente fue poseído por un gran temor de Dios. Y de repente se le hicieron insoportables los insultos de su compañero, los mismos insultos que él había estado profiriendo hace un momento. ¿No tienes temor de Dios? ¡Estamos condenados! Y es que, hermanos, el Evangelio empieza con Dios, no empieza con el hombre. El Evangelio empieza con Dios. ¿Con quién es Dios? Con su grandeza, con su justicia, con su amor, con su santidad, con su poder, con su autoridad y derecho divinos, porque Él es Dios y nosotros no. No nos hemos creado a nosotros mismos. Nosotros somos las criaturas. Él es Dios, y un Dios santo, un Dios justo. Y el Evangelio empieza con esta santidad. Es cuando empezamos a tener la debida perspectiva de quién es Él y quiénes somos nosotros. Antes de convertirnos, nosotros somos así de grandes y Dios es así de pequeñito. Cabe casi en nuestras manos y lo podemos manipular como nos dé la gana, incluso hacer así y tirarlo lejos de nosotros. Así somos. Ese es el pecado de Adán. Pero cuando nos convertimos se invierte y vemos a Dios como verdaderamente es. Y entonces somos conscientes de todo el pecado acumulado en nuestra vida. Somos conscientes de cómo somos, de quiénes éramos hasta hace apenas un momento, y nos entra temor de haber ofendido al Dios Santo. No esa idea que teníamos de Dios, sino al Dios de la Biblia, a Dios, al Creador del universo, al Dios omnipotente, eterno, omnisapiente, omnipresente. Dios. Es como Isaías, que ante la visión del Dios, ¿recordáis? 3 veces, santo, 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 ¿qué hace? Se postra y que dice, hombre inmundo de labios soy. ¿Cómo puedo estar delante de ti si soy un hombre que todo cuanto digo por mi boca es basura? Entonces un querubín le puso una llama en la boca y le purificó sus palabras para que pudiera atender a la comisión santa que el Dios santo le había encomendado. Ahora yo te pregunto, sin importar si te convertiste hace un día, una semana, 3 meses, 30 años, ¿experimentaste este temor hacia el Dios santo? ¿Sigues experimentando este temor, este respeto reverente al Dios santo, santo, santo? Lo siguiente que tuvo que ocurrir, dice este hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre tenía una convicción de pecado que le vino repentinamente de forma profunda y que se le clavó más profundamente en su corazón que los clavos que perforaban sus muñecas y sus pies. De repente se dio cuenta, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Y es que estos dos delincuentes estaban ahí, a diferencia de Jesús, porque eran criminales, porque habían sido juzgados por ladrones y asesinos. Así que según la ley de los hombres, merecían esa pena, la muerte. Y él lo sabía. Él sabía de su culpabilidad ante los hombres, pero sobre todo en este momento este hombre era consciente de su culpabilidad ante Dios. Se sabía culpable ante Dios y no eludía la responsabilidad, porque somos unos expertos en justificarnos, en escurrir el bulto y decir que los demás son terribles y yo soy magnífico y estupendo. Y es que lo que me pasa es por culpa de los demás, o del otro que me pincha, o de las circunstancias. Este hombre dice, nosotros, fijaos, a la verdad, estaba convencido en su mente y en su corazón, a la verdad justamente padecimos, yo estoy aquí colgado porque me lo merezco. Merezco este castigo. Y hermanos, esto es una de las cosas más increíbles de la conversión. Cuando nos acusamos a nosotros mismos, somos absueltos. Esto no lo vais a encontrar en un tribunal humano. Tú te implicas a ti mismo en un crimen, te acusas a ti mismo y vas a recibir el castigo. Indefectiblemente. Justicia. Pero Dios lo que hace, en vez de mostrarnos esa justicia, es mostrarnos gracia. La gracia de haber puesto toda esa justicia que merecíamos en Cristo. Tu pecado ha sido pagado. No pienses que has salido de rositas. ¡Ah, qué bien! El Señor me ha perdonado. No. Tu pecado ha sido pagado por Cristo en la cruz. Así que la próxima vez que te sientas tentado a pecar, aunque sea esas cositas que tú llamas pecadillos, piensa que eso ha sido pagado en la cruz. Que no ha salido gratis. La salvación es por gracia, sí, pero costó un alto precio. La sangre del Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Si nos acusamos, somos absueltos ante el Padre. Somos declarados justos. Este hombre merecía el juicio, estaba dispuesto a afrontarlo, a admitirlo, a diferencia del otro, que encima decía, oye, y si puedes nos salvas, ¿eh? Y es que el hombre caído es justo a sus propios ojos, y solo la gracia de Dios puede hacernos ver nuestra injusticia y nuestra ruindad. Somos especialistas en la autojustificación, y lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida es empezar a levantar una persiana sobre la habitación de nuestro corazón y de repente empezamos a ver toda la suciedad y todo el polvo y toda la porquería sin limpiar que hay ahí. Y cuanto más se abre esa persiana y más luz entra, y eso es lo que llamamos la vida progresiva de santificación, más pecadores nos sentimos. Vamos a ver, ¿tú no te sientes más pecador ahora que cuando te convertiste? No estoy preguntándote si activamente practicas los mismos pecados. Espero que no. Te estoy preguntando si no te sientes cada vez más pecador y más necesitado de la gracia del Señor. Porque cuanto más luz tenemos, más miserables nos vemos. Más conscientes somos de cómo realmente somos. Reconocemos nuestra maldad y reconocemos que merecemos castigo. Y yo te pregunto, ¿sentiste esta convicción de pecado en tu conversión? ¿La sigues sintiendo? El siguiente punto, fijaos, dice este hombre, nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero fijaos que dice ahora, mas ningún mal hizo.
Porque podría pensar, bueno, algo habrá hecho para estar aquí, ¿no? Yo no lo sabré porque estaba en la cárcel, no estaba en el juicio. Algo habrá, ya. Muy famoso, pero algo raro habría aquí para que esté aquí colgado conmigo, ¿no? Podría haber pensado esto. Vaya, qué decepción. Como cuando nos decepciona un político, o nos decepciona quien sea. No. Él está diciendo, ningún mal hizo. Este hombre tuvo una comprensión perfecta y sencilla del sacrificio sustitutorio de Cristo en nuestro lugar. Y eso tuvo que existir en tu conversión, que comprendieras que Cristo recibió aquello que tú merecías en la cruz. Y que Dios trató a Jesús como merecías haber sido tratado tú en el infierno. Dice el credo de los apóstoles que Cristo descendió a los infiernos. Hay mucho debate acerca de esto. Hasta Calvino lo quitó de su recensión del credo de los apóstoles, porque le daba tantas vueltas la gente a esto que al final dijo, mira, lo quito, así no hay discusión. Pero lo que creemos mayoritariamente los cristianos es que cuando decimos que Cristo descendió a los infiernos, es que Él sufrió el infierno que nosotros merecíamos. Tú has sufrido los males del infierno en el cuerpo de Cristo. Este hombre, junto a Herodes y Pilato, que dijeron, no vemos ningún mal en este hombre. ¿Recordáis? Pues no vemos ningún mal. Luego más tarde lo reconocería el centurión. Este hombre era justo. Esta es otra de las personas que en todo este relato de la cruz reconoce que Jesús es inocente. Vio al justo sufriendo injustamente, molido por los pecados de otros. Y esto es algo... Entender que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi pecado es algo que nos descoloca. Porque, hermanos, nosotros no estamos acostumbrados a esto. ¿Sabéis a lo que estamos acostumbrados? Al que el que me la hace, me la paga. Y si puedo, vaya como me la paga. A eso estamos acostumbrados. ¿Sí? Que hay unas consecuencias. Y las vemos también en el mundo, y las vemos también en la vida. En este mundo caído es así, pero la gracia de Dios no es así. Nos descoloca. Ninguno de nosotros actúa así por naturaleza, pero Dios sí que lo hizo en Cristo. Dice el apóstol Pablo, alguien podría morir por un justo. Alguien podría morir en lugar de algún justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no tenía ni tiene ninguna obligación de habernos salvado. ¿Está obligado Dios a salvarnos? No, en absoluto. Ninguna obligación, pero aún así en la persona del Hijo, Él vino a morir en nuestro lugar. ¿No os humilla esto? No una humillación destructiva, realmente no os humilla saber que el Hijo de Dios murió en tu lugar. Te pregunto, cuando te convertiste, ¿comprendiste que Cristo, el inocente Hijo de Dios, murió en la cruz en tu lugar? ¿Comprendiste esto? Luego vemos algo más. Dice este hombre, ningún mal hizo. Y ahora dice, y dijo a Jesús, fijaos, le dice a Jesús, habla con Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es una oración muy sencillita, pidiendo perdón y salvación por los pecados. Porque al fin y al cabo, orar es hablar con Dios. Y este hombre está hablando con Cristo y le está diciendo solamente estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no vemos aquí un gran discurso, es una simple frase. Y hermanos, al final no son tanto las palabras, la cantidad de palabras, ni su hermosura cuando nos convertimos y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. No. Es la actitud de nuestro corazón, humillada,
quebrantada, arrepentida y llena de fe en que solo Cristo, el Rey, el Señor, se va a acordar de mí cuando venga en su reino. Y la palabra que está utilizando aquí Lucas es una palabra que dice mimnesco, es acuérdate de mí para cuidarme. No solo acuérdate, sí, tú, estás aquí, hola, sí, ya me acuerdo de ti. No, es acuérdate de mí para cuidarme cuando vengas en tu reino. Esto es lo que estaba haciendo este hombre. Ni más ni menos. Hermanos, a veces una oración en nuestra conversión es simples gemidos, llanto. Pero el Señor recibe esos gemidos y ese llanto, porque es Dios el Espíritu Santo quien los ha generado para luego recibirlos de vuelta y derramar todo su amor y su fe y su gracia sobre nuestra vida. Cuando un alma llega al punto de la conversión, el llamamiento de parte de Dios es tan irresistible que ese hombre, sea como sea, se postrará y orará. Y reconocerá que Él es Dios y que solo Él puede salvar. Nadie obligó a este ladrón a hacerlo. Nadie hizo una oración a su lado cogiéndole la manita para que la repitiera. Fue algo muy sencillo. Es algo entre este hombre moribundo y el Señor. Igual, simples susurros, ese hombre estaba ahogándose. Si estás hoy aquí sin Cristo, o dudando de si estás aquí en Cristo, y estás escuchando hoy este evangelio, y te sientes impelido ahora a orar, ora. Puedes hacerlo ahora en tu mente, en silencio. Ora. Ora. Te aseguro que esa breve, torpe, silenciosa oración será tan buena como la oración más larga, gloriosa y magnífica que se haya pronunciado jamás. No somos salvos por nuestras oraciones, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Oraste ante Dios con arrepentimiento por tus pecados cuando te convertiste? ¿Oraste con arrepentimiento y fe en que solo Él podía lavarlos? Y luego un rasgo más que vemos de nuevo, el acuérdate de mí. Este sería el quinto punto. Denota humildad. Es humildad. Este hombre le está pidiendo al Rey de Reyes solo que le recordara para cuidarle. Nada más que esto. Qué diferencia de Santiago y Juan, ¿no? Señor, concédenos tronos, uno para ponerse a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Y los otros enfadándose. ¿Y nosotros qué? ¿Y ahora dónde estaban todos estos? ¿Dónde? Ni uno. Bueno, sí, Juan. Y porque tenía ciertas credenciales que le respaldaban ante el sumo sacerdote. Todos los demás fuera. Los que querían repartirse el reino con el Señor. Y este hombre dice, acuérdate de mí. Este hombre sabía que no merecía nada de Cristo, absolutamente nada de Cristo. Solamente se encomendaba a su gracia y a su amor eternos. ¿Qué diferencia de todos estos en las iglesias de hoy en día, de muchas iglesias de hoy en día que se proclaman hijos del Rey? Somos hijos victoriosos, campeones, que atan, que decretan, que pisan la cola de la serpiente. Sí. Qué diferencia, hermanos. Acuérdate de mí, solo eso. ¿Nos recuerda estas palabras, las del mismo Evangelio de Lucas, cuando recordáis la ilustración del recaudador de impuestos, el publicano y el fariseo? Y recordáis las palabras del publicano que dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. El que se humilla será ensalzado. Y yo te pregunto hoy, ¿te humillaste así ante Cristo el día de tu conversión? El sexto punto. Este hombre, fijaos, está reconociendo a Cristo como Rey y Señor.
Ya os he dicho que hay una traducción que dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero es igual, aquí está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si reconoce que tiene un reino, le está reconociendo como rey. Va implícito, ¿no? Está reconociéndole como el rey. Y de nuevo, hermanos, una verdadera conversión inevitablemente reconoce el señorío de Cristo sobre la vida de uno. Y eso lleva a vidas de obediencia y de santidad. Escribió John Owen, todos aquellos que han sido ordenados para vida eterna, también han sido ordenados para santificación. Hermanos, no existe ese engendro, ese ser mitológico llamado cristiano carnal. ¿Os han hablado de este, que es como el unicornio, el minotauro, las sirenas, los hobbits? El cristiano carnal. ¿Habéis oído hablar del cristiano carnal? Ese que reconoce solo a Cristo como su Salvador. Mi Señor, bueno, eso de que sea mi Señor puede esperar. A mi Salvador sí. Si me ha salvado y una vez salvo, siempre salvo. Es que yo levanté la mano un día y una vez salvo, siempre salvo y ya está. En un culto evangelístico sí, levanté la mano y he creído. Y el pastor me dijo que ya era miembro de la familia de Dios. Y le dices, bueno, pues adiós, ya nos veremos en el cielo, porque en la iglesia no te vamos a volver a ver. Cristiano carnal, no. Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida. Y requiere obediencia. Sí, pecando, fallando, cayendo. Mentiroso será aquel que diga que no cae, peca y falla cada día. Pero siendo conscientes de la gracia de Dios, la gracia que Dios nos da para día a día tener el poder de crecer en santidad, de crecer en obediencia, de crecer en amor, en justicia, de crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, creciendo en todas y cada una de estas cosas. Dios nos da poder para ello. Por eso le pedimos que venga su reino, no solo en su venida, sino que venga su reino a nuestra vida, que Él reine. Tú eres el Señor, quiero que reines en mi vida, quiero ser dominado y controlado por ti. Y ese es el problema de muchos, que no quieren aceptar ese señorío y esa autoridad de Dios. Y muchas veces muchos dicen que sí que la aceptan, pero cuando luego, por medio de las Escrituras, la máxima autoridad, inspirada por Dios, un cristiano maduro o un pastor viene a admonestarte, entonces desobedeces. Eso es que tampoco reconoces el señorío de Cristo en tu vida. Porque es muy bonito decir que aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida, por supuesto. Pero cuando la palabra nos habla por medio de alguien, y menos de alguien que está tan cargado de pecados como yo. No, hermanos. Yo te pregunto, ¿anhelaste ese señorío, esa autoridad de Cristo en tu vida el día de tu conversión? ¿La sigues anhelando? Y el séptimo y último punto, hermanos. Hermanos, siempre responde el Señor. Cristo siempre responde si uno va a Él. Aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Vemos la respuesta preciosa de Jesús a esta conversión, a esta humillación, a este arrepentimiento, a esta fe. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor en sus momentos más bajos, como hombre, en su peor momento como hombre, a punto de morir asfixiado completamente por el castigo de la cruz, con el cuerpo desgarrado por los latigazos, escucha a este pecador. A un pecador que le estaba insultando apenas un rato. ¿Y cómo le escuchó? Mostrando su asombrosa gracia y deseo de salvar. Cuando el Señor utilizaba la expresión de cierto, amén, amén,
Cuando utilizaba esta expresión, esto era como un sello de autenticidad de que lo que estaba diciendo era inamovible. Hermanos, nadie jamás en la historia, de Génesis a Apocalipsis, aún hasta el día de hoy, nadie ha tenido una certificación tan clara y directa de parte de Dios de que es salvo. Nadie más que este pecador. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se lo hizo un hombre respetable a uno de sus discípulos, a un justo de Israel, a un hombre piadoso y santo. No. Se lo dijo a este miserable bandido que hace apenas un rato estaba injuriándole y blasfemando contra él. ¿No vemos la gracia de Dios? ¿No vemos la gracia de Cristo aún en el Calvario, en su personal Calvario? Cristo vino a buscar lo que se había perdido, como este hombre, como tú, como yo. Cristo es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Este hombre le pidió algo para el futuro. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dio una promesa para hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El moribundo redimido le pidió solo que le recordara y Cristo le aseguró comunión perfecta con él en la mismísima presencia de Dios en el paraíso. Adán en Edén, hermanos, no solo perdió la inocencia, que también, perdió la íntima comunión con Dios. Y aquí el Señor está prometiendo a este hombre un retorno al Edén. Le ha imputado Dios la justicia de Cristo a este hombre, y no solo eso, sino que ahora le está diciendo, y tú vuelves ahora a esa situación idílica en la que el hombre fue creado, al paraíso, hoy mismo, conmigo de la mano. Qué hermosa promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, aquí tenemos a dos personas, dos ladrones delante de la cruz. Ambos del mismo país, ambos de la misma raza, ambos del mismo sexo, ambos con la misma religión, ambos culpables del mismo delito, ambos pecadores, ambos condenados a muerte, ambos ante Cristo y la cruz. Ambos en igualdad de condiciones. A ambos les quedaba el mismo tiempo de vida porque pronto iban a quebrarles las piernas para que terminaran muriendo, pues pronto empezaba la Pascua. La diferencia entre cada uno de estos dos hombres es su respuesta ante Cristo. Es su respuesta ante la cruz. La diferencia en nuestras vidas la marca nuestra respuesta a Cristo. La marca nuestra respuesta a la cruz. Uno se burlaba, otro tuvo temor de Dios. Uno pedía liberación, otro reconoció su pecado y que merecía el castigo. Uno rechazó al Mesías, otro lo reconoció como Rey y Señor y Salvador. Uno fue de cabeza al infierno, otro fue de cabeza al paraíso. Eso ocurrió esa mañana en el Monte Calvario con estos dos hombres. Y hermanos, en definitiva, solo hay dos respuestas posibles ante Cristo: recibirle o rechazarle. No hay medias tintas. No hay formas de ir escapando y confundiéndonos en la situación, aún en medio de una iglesia. Si te confundes, tu respuesta ya sabemos cuál es: rechazo a Cristo. Si confiesas y profesas a Cristo, ya sabemos que estás en Cristo. El conocimiento no nos va a salvar. Es necesario, hermanos, pero el conocimiento no nos va a salvar. Este ladrón sabía muy poquito y recibió a Cristo. Hay gente que con 100.000 veces más conocimiento que el que este hombre tenía de Cristo y el Evangelio, lo rechaza diariamente, aún en el seno de las iglesias.
Las obras, hermanos, tampoco tienen ningún valor, ninguna parte en esto. Vamos a ver, repito, ¿qué pudo hacer este hombre en la cruz? Nada. Morir. Nada más. Nada bueno que pudiera hacerle merecer la salvación. Nada que pudiera borrar algunos de los horribles pecados que había cometido antes, como ladrón y asesino. Nada. Nada. Tan solo arrepentirse y creer. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. Es un regalo maravilloso de Dios. La salvación, hermanos, no es para personas buenas. ¿Sabéis por qué? Porque no existen. Solo hay una persona buena. Solo hubo una persona buena. Cristo. Solamente Él. Este hombre fue salvo siendo la escoria de la sociedad. Lo peor. Era la peor muerte que le podías dedicar a alguien, la crucifixión. Aparte de un insulto, es que estos hombres iban directamente a una fosa común de cal viva, de la que el Señor se libró por la intercesión de José de Arimatea. Es que formaba parte del castigo de la crucifixión ese desprecio. Lo peor de la sociedad, y además mereciéndolo, por ladrón y asesino. Y todos estamos bajo justa condenación, todos somos culpables ante Dios, aunque nos creamos muy justos. Y lo último que os digo es que nunca es tarde para ser salvo. Da igual tu edad, da igual lo poco o mucho que te quede de vida, no hay pecado suficientemente grande. No hay poco tiempo que te quede, no importa lo lejos que te sientas de Dios. La sangre preciosa del Cordero está esperando a ser rociada sobre ti aún hoy, esta mañana, y limpiarte de todo pecado y darte perdón. Qué asombrosa es la gracia de Dios. Así que si hoy estás aquí sin Cristo, ¿te sientes indigno? Cristo es digno. Él es digno por ti. Arrepiéntete y cree. ¿Conoces poco de Dios? En Cristo están encerrados todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, y Él te los va a dar. Arrepiéntete y cree. ¿Crees que has agotado todas tus oportunidades? ¡Qué iluso! Nunca has tenido ni una sola oportunidad. La única oportunidad la tienes en Cristo, y te la está ofreciendo aún todavía. La obra del Calvario y esa asombrosa gracia todavía están disponibles para ti hoy día. Arrepiéntete y cree. ¿Sientes que ya es tarde? Dios es eterno. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su invitación también. Todavía hay gracia para ti. Arrepiéntete y cree. ¿Estás hoy aquí en Cristo? Pues no creas que este evangelio no es para ti. El evangelio es para cada día de tu vida. Para cada día de tu vida. Y debemos predicárnoslo cada día de nuestra vida. Porque, hermanos, nunca seremos dignos. Nunca sabremos lo suficiente. Jamás. Nunca tuvimos ninguna oportunidad fuera de Cristo. Y tu necesidad de misericordia y gracia y arrepentimiento nunca van a acabar. Jamás. Así que si ya creíste en Jesucristo, te lo digo lo mismo, arrepiéntete y cree. Arrepintámonos y creamos de nuevo este evangelio, esta vieja historia de la cruz, como canta el himno, para estar junto a Él por siempre en el paraíso, junto a aquel ladrón también. Estaremos con Él y juntos podremos darnos las manos, abrazarnos, estrecharnos y mirando al trono celestial podremos decir: sublime gracia de la cruz de Cristo, asombrosa gracia la del Calvario. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, tú eres todo amor, gracia y misericordia. Y tú la derramas cada día sobre nosotros. Sigue derramándola ahora por medio de tu palabra. Que ésta penetre y obre en los corazones de mis hermanos, de mis amigos, de quienes están hoy aquí sin ti, Señor. Obra vigorosa y poderosamente en las vidas de todos y cada uno de nosotros. Danos a todos arrepentimiento y fe. A los que nos has traído ya a la luz, que vivamos de una forma digna de este evangelio que nos salvó. Y a los que están hoy aquí en Cristo, que los quebrantes, que los humilles y los lleves a los pies de la cruz del Calvario, donde tu gracia todavía se derrama desde hace 2000 años y seguirá haciéndolo hasta tu venida.
A ti nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.